La historia de la dinastía Rothschild, tercera parte. Vamos a cubrir en esta tercera parte un periodo de unos 50 años aproximadamente, poquito menos. Vamos a cubrir desde 1818, que habíamos dejado en la segunda parte, hasta el año 1861. Debemos comprender que la dinámica de los hechos, en la medida que avanzan y nos acercamos a nuestro tiempo, tiene periodos de acontecimientos extraordinarios, llamativos, sorprendentes, y tiene también periodos de preparación o periodos en los que las cosas no salían exactamente. Recordamos de la segunda parte, por ejemplo, cómo el Congreso de Viena fue un intento fallido ya de establecer en aquel momento el gobierno mundial, y cómo tuvo la oposición de Rusia, de la familia del zar, que bueno, después veremos cómo termina esa historia cuando llegamos ya al siglo XX. Por lo tanto, hoy vamos a ver uno de esos periodos en el cual hay una serie de hechos importantes, pero no extraordinarios, no llamativos, no de esos que, bueno, como una guerra o cosas por el estilo, que son espectaculares y que llaman la atención. Pero de todos modos vamos a seguir viendo hechos muy importantes que van a ir poco a poco armando el esquema de dominio mundial necesario para establecer un sistema de gobierno mundial con un completo control de toda la humanidad. Antes de continuar, quiero hacer algunas precisiones. Este tema es naturalmente polémico. Es un tema que sorprende para quienes no tienen conocimiento de esto. Es un tema que puede afectar las creencias de muchas personas, porque en la medida que avancemos, inevitablemente tenemos que tocar instituciones de orden religioso, políticos, civiles, que pueden afectar o lesionar o, digamos, afectar, diríamos que es la palabra correcta, las creencias de quienes estamos aquí. Yo quiero ser bien preciso en cuanto a que esto es una cronología de hechos. Intento por todos los medios a mi alcance evitar adjetivar, calificar, evitar mi subjetividad, y trato de ser lo más fiel posible a la cronología de los hechos, describiéndolos en sí mismos tal como ocurrieron, cuando los hechos no están totalmente probados o cuando son controvertidos, también lo aclaro. Pero es importante que comprendas que aquí no hay juicio para ninguna persona. Nosotros debemos amar a todas las personas por igual, independientemente de su raza, de su religión, de su posición política, de sus creencias. Distinto es con las instituciones. Las instituciones albergan dentro de ellas personas buenas y personas malas, pero las instituciones sí tienen un dogma, sí tienen una filosofía, sí tienen estatutos, sí tienen documentos que les rigen, y ellas sí pueden ser objetos de crítica o de rechazo. Digo esto porque la mayor parte de las personas que me escriben, casi en su totalidad, agradecen, están felices de tener esta información. Sé que a algunas les da miedo, preferirían no saber de estas cosas, se sorprenden y no saben qué hacer, pero alguna que otra se siente, como podríamos decir, como herido, como lastimado en sus creencias, porque de pronto está en una de esas instituciones que aparecen y que, más allá de tus creencias y de tus opiniones, lamentablemente son parte de ese proyecto de dominación mundial. Y hago esta aclaración para que comprendas que intento ser lo más objetivo posible y que todo esto tú lo puedes comprobar por ti misma o por ti mismo, siempre y cuando tengas la apertura mental, afectiva, espiritual que se requiere para cuestionar las creencias que nosotros tenemos.
Y siempre que hablamos de estas cosas tenemos que ser sumamente respetuosos con las ideas y con las creencias de todos. Dicho esto, entonces, continuemos con el tema central de la conferencia. Habíamos llegado en la segunda parte hasta el 1818. En 1821, Karl Rothschild fue enviado a Nápoles, Italia, y allí terminaría haciendo muchos negocios con el Vaticano y con el Papa Gregorio XVI, quien posteriormente le confiere la Orden de San Jorge. Además, y estos son hechos históricos que tú puedes confirmar, cada vez que el Papa recibía a Kálmán, le daba la mano, en lugar de la habitual costumbre de aquella época de inclinarse para besarle los pies, lo que demuestra el alcance del poder que tenía Karl Rothschild sobre el Vaticano. En 1822, el emperador de Austria nombró a los 5 hermanos Rothschild varones. Nathan Meyer Rothschild optó por no aceptar el título. Y en 1823, los Rothschild se hacen cargo de las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo. Verás cuando lleguemos al siglo XX, cuando todo esto que había comenzado a gestarse y que afectaba, por ejemplo, a la Iglesia Católica, surge a luz y te vas a sorprender de las cosas que te vas a enterar que tienen que ver, por ejemplo, con los manejos financieros de los Rothschild, que en realidad manejan todas las grandes fortunas de todos los lugares y de todas las familias y de todos los grandes negocios y complejos industriales del mundo. Pero sigamos adelante, porque en 1827 ocurre una presencia importante en la historia, en el desenvolvimiento de la historia mundial, que es la presencia de Sir Walter Scott. Él publica una obra maestra muy conocida, 9 volúmenes, sobre la vida de Napoleón. Y en el volumen 2, él afirma que la Revolución Francesa fue planeada por los Illuminati, Adam Weishaupt, y que fue financiada por los cambistas de Europa, los Rothschild. Observa la importancia de esta afirmación, que coincide perfectamente con lo que habíamos comentado anteriormente respecto de la Revolución Francesa, y fíjate qué diferente es la historia que nos han enseñado y te han enseñado en el liceo, en la escuela, cuando se habla de los orígenes y de las causas y del desenvolvimiento, por ejemplo, de la Revolución Francesa. Y ahora llegamos a un acontecimiento muy importante dentro de la historia de los Estados Unidos y del desenvolvimiento moderno de todo este tema de las finanzas en el mundo. En 1832, el presidente Andrew Jackson, el 7º presidente electo de los Estados Unidos, que actuó como tal desde 1829 hasta 1837, dirige la campaña para su segundo mandato en el cargo bajo el lema Jackson y ningún banco. Esto es en referencia a su plan de tomar el control del sistema del dinero americano para beneficiar al pueblo estadounidense y no para la especulación de los Rothschild. Si tú tienes un billete de $20, la imagen que aparece modernamente allí es justamente la imagen del presidente Jackson, que fue uno de los pocos presidentes a quienes se intentó asesinar, y que en todos ellos hay un hilo conductor común, y es el intentar apartarse del manejo financiero que hacían los Rothschild de las finanzas y de la moneda de los Estados Unidos. Es interesante que apenas un año más tarde, en 1833, el presidente Andrew Jackson
comienza la eliminación de los depósitos del gobierno, que en ese momento estaban depositados en el segundo banco de los Estados Unidos, que recuerda que era el Banco Central de los Estados Unidos, al cual se le había dado una segunda concesión. La primera había caducado allá en 1811 y que estaba controlado por los Rothschild. Y en su lugar ordena depositar todos los fondos públicos en bancos dirigidos por banqueros demócratas. Obviamente esto generó una respuesta inmediata de los Rothschild. Se dice que los Rothschild entraron en pánico, haciendo lo que mejor sabían hacer, contrayendo la oferta monetaria para causar una depresión financiera. El presidente Jackson, conociéndolos, más tarde declararía: ustedes son una cueva de víboras y ladrones, y tengo la intención de derrotarlos completamente, y por el Dios eterno los voy a expulsar. Esto es historia, son datos confirmados, cosas que tú puedes verificar que ocurrieron en ese tiempo y que realmente tuvieron una importancia trascendente, no solamente por lo que ocurrió puntualmente en su tiempo, sino para ayudarnos a entender la verdadera lucha por el poder que existe detrás de los gobiernos y particularmente en la potencia mundial angloamericana. En 1834, los Illuminati toman una decisión muy importante, que es nombrar al líder revolucionario italiano Giuseppe Mazzini, seleccionado para dirigir su programa revolucionario en todo el mundo y actuar en esa capacidad hasta su muerte en 1872. Seguramente en tu país o en tu ciudad debe haber algún monumento allí en honor a Giuseppe Mazzini, alguna cuadra, alguna calle que lleva su nombre. Este fue un personaje importantísimo porque tenía como tarea principal coordinar la exportación de toda esta revolución Illuminati al resto del mundo. Es famosa su carta al clero italiano, una carta que hoy es de dominio público, que la puedes encontrar en internet, totalmente escrita en italiano, en la cual en 24 carillas él hace reflexiones muy interesantes sobre el clero y la sociedad, sobre las ideas de los Illuminati en relación al comportamiento de la Iglesia y demás, que verdaderamente son un documento histórico absolutamente trascendente. Y vemos cómo poco a poco los Illuminati van instrumentando todas las instituciones, todas las herramientas, todos los organismos, todos los mecanismos financieros necesarios para ir extendiendo a todo el mundo su proyecto de dominación mundial. Y llegamos a 1835, un año muy importante, porque el 30 de enero un asesino intenta disparar al presidente Jackson, pero milagrosamente luego de 2 intentos el asesino falló. El presidente Jackson declararía más tarde que él sabía que los Rothschild eran los responsables del intento de asesinato. El asesino, Richard Lawrence, que fue declarado no culpable por razón de locura, más tarde se jactaría que los poderosos de Europa lo habían contratado y prometido protegerlo si era capturado. Verás que en esta tercera parte de la dinastía Rothschild terminamos justamente con Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, que sí fue asesinado. Verás en conferencias futuras que John F. Kennedy, que también fue asesinado, tenían los tres, a pesar de que Jackson falló el intento de asesinato, raíces comunes: la determinación de la emisión de la propia moneda de los Estados Unidos por parte del gobierno. En la medida que avanza el tiempo, se va extendiendo
la influencia también a las esferas industriales y comienzan, como ya vimos en la conferencia anterior, el dominio por parte de los Rothschild de industrias claves en el desarrollo del poder militar, en el desarrollo del poder industrial, de la tecnología. Y así, en ese mismo año, en 1835, los Rothschild adquieren los derechos sobre las minas de Azogue de Almadén, en España. En su momento, en esa época, fue la concesión más grande del mundo por parte del Estado a una empresa privada. Y como el mercurio, el azogue es mercurio líquido, se trata de un componente vital en la refinación del oro y de la plata. Esta concesión les dio a los Rothschild un monopolio virtual, un monopolio de hecho en este mercado. Cuando te pones a analizar, además, el tema del azogue y del mercurio dentro de la alquimia, que es parte de un conocimiento esotérico oculto, te sorprendes de todo lo que hay detrás del mercurio y del azogue. Esta gente, por supuesto, conocía en detalle perfectamente todo lo que este mineral representaba. Por otra parte, fue el primero de los planetas que se denominó con un nombre mitológico. Y la historia continúa. Aparece otro personaje muy importante. En 1836, después de sus años de lucha contra los Rothschild y su banco central en los Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson consigue finalmente expulsar a los Rothschild del Banco Central de los Estados Unidos cuando se les niega la renovación de la concesión que se le había otorgado años antes para el segundo banco. Allí comienza un periodo similar a lo que ocurrió en 1812 cuando el fracaso en el Congreso de Viena. Los Rothschild ya querían tener el control total de la emisión de la moneda en los Estados Unidos y demoraron varios años, hasta 1913, cuando fueron capaces finalmente de crear su tercer banco central en los Estados Unidos, la Reserva Federal, que continúa hasta nuestros días. Pero es interesante que en la medida que iban avanzando en su estrategia, frente a cada fracaso aprendían y tomaban acciones y decisiones para no volver a fracasar. Y de ese modo, para garantizar que no se cometerían nuevos errores en el futuro, esta vez pusieron una línea de sangre directa a Jacob Schiff a cargo del proyecto de volver a tomar el control del Banco Central de los Estados Unidos. En ese año muere Nathan Mayer Rothschild y el control de su banco, Rothschild y Sons, Rothschild e hijos, se transmite a su hermano menor, James Mayer Rothschild. Entre los años 1837 y 1841 ocurrieron algunos hechos también significativos. Por ejemplo, en 1837, los Rothschild enviaron a uno de los suyos, a August Belmont, a los Estados Unidos para salvar sus intereses bancarios, derrotados transitoriamente por el presidente Andrew Jackson. En 1840, los Rothschild se convirtieron en los corredores de oro para el Banco de Inglaterra y además instalaron agencias en el extranjero, particularmente en California y en Australia. Y en 1841, el presidente John Tyler, el 10º presidente de los Estados Unidos, que presidió ese país entre 1841 y 1845, vetó la ley para renovar la concesión para el Banco de los Estados Unidos solicitada por los Rothschild. Se dice, y la historia aparentemente así lo prueba, que recibió cientos de cartas en las que se amenazaba con asesinarlo. Y esto es una constante en la historia de los Estados Unidos, esa sórdida lucha por detrás del poder. Porque en realidad, como recuerdas, uno de los Rothschild había declarado: denme el control
de la emisión de la moneda de un país y no me importa qué marioneta de turno sea elegida para gobernar. Y el avance en el dominio de la industria y de los conglomerados industriales principales que generan la gran riqueza del mundo continúa. Así, en 1844, Salomon Rothschild compra United Coal Mines, las minas de carbón unidas, de Viktovice, y la compañía austrohúngaro Blast Furnace Company, compañía de hornos de alta fundición, que lo llevarían a constituirse en uno de los 10 principales conglomerados industriales. Cuando tengas el panorama completo hasta nuestro tiempo, verás cómo detrás de todo esto hay un plan. Hay un plan que busca el control financiero, que busca el endeudamiento generalizado de todos los países, de todas las sociedades, de todas las familias, de todas las empresas. Pero hay también un plan militar de financiar ejércitos y armamentos. Pero hay también un plan industrial de apoderarse de todos los sectores básicos y principales en la producción de energía, en la producción de tecnología de última generación. Verás también planes comerciales para apropiarse de la riqueza de todo el mundo, dominando las actividades comerciales de mayor influencia. Verás también planes en relación a la salud de la población, a través de los sistemas de salud del mundo entero, coordinados y dominados desde los centros de poder, modernamente a través de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. Planes relativos a la alimentación, controlando absolutamente la producción de alimentos en todo el mundo y concentrándolas. Y te vas a sorprender de las cosas que están ocurriendo en este momento. Te digo esto como un resumen para que entiendas que poco a poco se fue elaborando y perfeccionando el plan. En la medida de que avanzaban los años, los planes se iban perfeccionando porque además las tecnologías y los medios de comunicación que disponían por su enorme capacidad de concentración de capital, les permitiría siempre seguir creando y diversificando planes que en definitiva llevarían al control completo de la humanidad. Y aparece otro personaje muy importante en la historia, que es una personalidad muy conocida, Benjamín Disraeli. Él llegaría a convertirse en 1844 en el primer ministro británico. 2 veces publica Königsberg, en la que caracteriza a Nathan Mayer Rothschild como el señor y maestro de los mercados monetarios del mundo, y por supuesto prácticamente dueño y señor de todo lo demás. Literalmente, con su garantía, sostiene los ingresos de la Italia meridional. Reyes y ministros de todos los países cortejan su consejo y son guiados por sus sugerencias. Benjamín Disraeli era la marioneta, es decir, el primer ministro británico, financiado y puesto en ese lugar de influencia, nada menos que por los propios Rothschild. Y si eso lo miras en lo que está ocurriendo hoy modernamente, también ocurre exactamente en todos los centros de poder principales del mundo. Quienes llegan a gobernar lo hacen justamente por las esferas de influencia que tienen estos banqueros internacionales a través de los mecanismos de financiamiento del poder. Y llegamos a un año en el cual hay una declaración muy importante, el año 1845, en la cual muere el gran patriota americano Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos. ¿Recuerdas? Antes de su muerte, se le pregunta cuál consideraba su mayor logro como presidente. Sin dudar, respondió: yo maté el banco. Y esto era en referencia al hecho de que había marginado al segundo banco de los Estados Unidos en 1836. Los hechos cobran sentido y el rompecabezas comienza a armarse cuando te permites avanzar en el tiempo y comienzas a interrelacionar las cosas, porque allí es que la verdad que se ha intentado ocultar a lo largo de los siglos surge a luz en forma absolutamente evidente. En 1845 también, Jacob
Meyer Rothschild, quien ya se había casado con su sobrina, recuerda las costumbres de mantenerse dentro de la línea sanguínea, casándose entre primos hermanos, con su sobrina Betty, la hija de Salomón Rothschild. Este hombre Jacob, ahora conocido como el barón James de Rothschild, gana el contrato para construir la primera línea de ferrocarril más importante del país, continuando con la extensión de su imperio económico. Se le llamaba el chemin de fer del norte, el camino de hierro del norte, y corrió inicialmente entre París y Valenciennes, para luego unirse a la red ferroviaria de Austria, construida por su hermano y padre de su esposa, Salomón. Y en la medida que la tecnología avanza también el dominio de esa tecnología por parte de los Rothschild y las inversiones cuantiosas en todos los sectores generadores de dinero a escala global. En Inglaterra la influencia, ya la sabemos, muy importante desde siempre. En 1847, Lionel de Rothschild, ahora casado con la hija de su tío, Kalman Rothschild, es elegido como parlamentario por la ciudad de Londres, y allí tienes una imagen que ilustra el momento que ingresa para el juramento de rigor. Pero en ese momento de la historia había un problema para este hombre Lionel Rothschild. Él era judío y en ese momento era de rigor un juramento basado en la fe cristiana para acceder al escaño en el Parlamento. Lionel de Rothschild se negó a hacerlo debido a que era judío, y su escaño en el Parlamento quedó vacío sin que nadie lo ocupase durante 11 años, hasta que nuevos tipos de juramentos fueron permitidos. Sin duda que él debe haber sido un representante de incalculable valor para su electorado, por el hecho de que nunca pudo votar un solo proyecto de ley, porque no pudo entrar en el Parlamento, y sin embargo se las arregló para mantener su escaño parlamentario durante 11 años sin ejercerlo. Estamos hablando de la primera potencia mundial en aquel momento, un parlamentario que no podía ejercer su mandato y que sin embargo conservaba el cargo. Y ahora llegamos a un año también muy importante para la historia de la humanidad, que fue 1848. Allí, en ese año, Karl Marx publica el manifiesto comunista, Das Kapital. Y es interesante que al mismo tiempo que él trabajaba en esta publicación, Karl Ritter, en la Universidad de Frankfurt, estaba escribiendo la antítesis que serviría como base para Nietzsche, el nietzscheanismo. Ritter fue un hombre muy interesante. Él dejó una obra extraordinaria, su nombre era Karl, y él teorizó muchísimo sobre la relación entre los estados y la naturaleza, entre la física, el lugar físico donde vivían los países y los pueblos, y desarrolló una teoría muy revolucionaria que sirvió de base y que fueron adoptadas después por estrategas nazis como Karl Haushofer, que era un geoestratega del nazismo, porque él, entre otras cosas, había justificado la teoría denominada del espacio vital y decía que a una costa de la eliminación de otra nación o pueblo, eso era legal y justo, interpretando que la conquista de ese pueblo, de esa nación, era una necesidad biológica para el crecimiento del Estado, y que cuando esa necesidad aparecía, era correcto eliminar otra nación o pueblo. Y eso fue justamente una base del nazismo. Nietzsche también tuvo una influencia muy importante, porque estas escuelas combinadas, y particularmente la de Nietzsche, se desarrolló más tarde en el fascismo y luego en el nazismo, y se utilizó para fomentar, como después veremos, las dos primeras guerras mundiales. Lo interesante es quiénes estaban detrás de la financiación de estos pensadores de ese tiempo, entre comillas. Tanto Marx
como Ritter, como Nietzsche, fueron financiados bajo la instrucción de Rothschild. La idea, y aquí te recuerdo el año 1776, cuando Weishaupt formula el documento constitutivo, fundacional de los Illuminati. La idea era que quienes dirigen la conspiración global podrían usar las diferencias entre estas ideologías para dividir más y más en grandes facciones a la raza humana. Y mira si lo lograron, dividirla en campos opuestos, de modo que pudieran armarlos luego del lavado de cerebro, para así combatir y destruirse entre sí. Y en particular, con el gran objetivo de destruir todas las instituciones políticas y religiosas. Cuando uno entiende cómo se fueron desarrollando los hechos, cuando uno comprende cómo los medios de información que ya estaban en sus manos, recuerda el dominio de toda la prensa escrita y todos los medios de impresión, las grandes editoriales y demás. Cuando uno comprende ese proyecto de dividir para reinar, de armar a las partes en conflicto, fomentando las peleas y divisiones entre ellos, para que se autodestruyan, uno entiende mucho mejor la historia de estos últimos 2 siglos. Y vamos a presenciar una declaración interesante de una señora que era la madre de los Rothschild. En 1848, en primer lugar, muere Eva Janot, la esposa de Amschel, y en 1849 muere Gutel Schnapper, la esposa de Meyer Rothschild. Se dice que antes de su muerte, con indiferencia, habría declarado, y decimos habría porque esta no es una cosa que podamos confirmar históricamente en base a documentos. Si mis hijos no hubiesen querido guerras, no habría habido ninguna. Es de las tantas cosas que no se pueden probar, pero que perfectamente encajan en el rompecabezas general. Más allá de ser verdad o no esta afirmación, lo que sí era verdad, indiscutiblemente, y sigue siéndolo, es la capacidad y la determinación para financiar a los bandos en pugna. Y el imperio económico ya era abrumador. Recuerda que a fines del siglo XIX, o sea, a fines de los 1800, ya los Rothschild dominaban o tenían en su poder, a través de los conglomerados industriales y comerciales y financieros y militares, más del 50% de la riqueza mundial. Y comienza una costumbre que se extendió hasta nuestro tiempo, la construcción de grandes mansiones, denominadas casas solariegas, pequeños castillos. En esa década de 1850 comenzó esas construcciones como demostración de poder, y fue en la zona de Ventmoor, por ejemplo, en Inglaterra, en la zona de las Ferrières, en Francia. Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño castillo, el Waddesdon Manor, propiedad de uno de los Rothschild, que hoy fue donado por parte de los Rothschild al gobierno inglés en el sur de Inglaterra, pero que es administrado por la familia Rothschild. Estas construcciones de casas solariegas se extenderían en todo el mundo, todas ellas llenas de obras de arte de incalculable valor. Se dice que James Rothschild en Francia, poseía una fortuna de 600 millones de francos, que en ese momento era unos 150 millones de francos, mayor que todos los otros banqueros de Francia juntos. Como verás, es un periodo de crecimiento comercial e industrial, además del crecimiento financiero. Los Rothschild comprendían claramente que para poder llegar al control completo de los gobiernos y de la humanidad, necesitaban extender al máximo posible el control de todas las actividades humanas principales. En 1852, Rothschild e hijos comienza el refinamiento del oro y la plata para la Casa de la Moneda Real y el Banco de Inglaterra, y también para otros clientes internacionales. En 1853, Nathaniel de Rothschild, el yerno de Jacob, Santiago, no James, compra el Chateau Brand Mouton
el viñedo Burdeos de Mouton y cambia su nombre a Chateau Mouton Rothschild, siendo hoy una bodega de reconocido prestigio a nivel mundial, inmensamente rica. En 1854 y 55 mueren varios integrantes de la familia Rothschild y recuerda que quienes heredaban eran los hijos menores, varones, de la familia que quedaban a cargo de la responsabilidad de los negocios heredados. Y recuerda también que las mujeres eran muy importantes porque la herencia judía se transmite a través de la mujer. Y llegamos a el 1858, donde Lionel de Rothschild, recuerdas que había quedado imposibilitado de acceder al escaño en el Parlamento inglés por negarse correctamente, de acuerdo a su fe religiosa, a hacer un juramento sobre una fe de otra religión. Finalmente toma su escaño en el Parlamento, cuando la obligación de prestar juramento en la verdadera fe de un cristiano es ampliado para incluir otros juramentos habilitantes. Se convierte así en el primer miembro judío del Parlamento británico. Era necesario tener el control o la influencia también en los ambientes políticos principales. Y vamos acercándonos al final de esta tercera presentación. Estamos llegando a un acontecimiento también muy importante en la historia de los Estados Unidos. En 1861, el presidente Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, desde 1860 hasta su asesinato 5 años más tarde, en 1865, se acerca a los grandes bancos de Nueva York para tratar de obtener préstamos en apoyo a la guerra civil de Norteamérica, que en aquel momento estaba desgarrando la nación. En tanto que estos bancos, estos grandes bancos, estaban bajo la fuerte influencia de los Rothschild, le ofrecen un trato que sabían que él no podía aceptar, un interés del 24 al 36% sobre todo el dinero depositado. Lincoln se enoja por el alto nivel de interés, por lo que imprime su propio dinero. Allí tienes 2 ejemplos de las notas de deuda de dinero que se habían impreso en aquel momento. E informa al público que se trata de ahora en más de una moneda de curso legal, aplicable también para el pago de deudas públicas como privadas. Y comienza entonces una puja por el control financiero de la nación. Y aparece otro presidente que se opone tenazmente al poder que los Rothschild pretendían ejercer. Y todos sabemos cómo terminó. En 1865, asesinado. Pero de eso nos vamos a enterar en detalles en la cuarta parte de la historia de la dinastía Rothschild, cuando ahí sí vamos a entrar en acontecimientos ya trascendentes, porque nos estamos acercando al final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX tiene acontecimientos extraordinarios, la fundación de la Reserva Federal, la Primera Guerra Mundial y otras cosas cuyo conocimiento te van a sorprender. Así que nos veremos en la cuarta parte de la dinastía Rothschild. La historia de la dinastía Rothschild, cuarta parte. En esta conferencia vamos a abarcar un breve periodo, nada más que 20 años, de 1861 a 1881. Sucede que los acontecimientos comienzan a precipitarse. La influencia de los Rothschild a lo largo de esa década, esos 100 años que había comenzado allá por el 1700 y pico, comienza a hacerse efectivo y a extenderse por todo el mundo. Ya vimos muchos detalles en la tercera conferencia, pero hoy vamos a ver cosas sorprendentes. Están afectando tu vida hasta el día de hoy y que una vez que las conozcas seguirás agregándole piezas a ese complejísimo rompecabezas que es la historia moderna, donde somos testigos presenciales de algo extraordinario. La finalización de una historia, de una vieja discusión que comenzó hace 6.000 años en el Jardín del Edén y que tú vas a ser testigo presencial de cómo va a terminar dentro de muy poquito tiempo. Pero vamos de lleno a los temas de hoy. Habíamos terminado la tercera conferencia cuando en 1861 el presidente Lincoln, que fue el 16º presidente de los Estados Unidos, asesinado
pocos años después, los vamos a ver hoy, tema relativo a su asesinato. Él tenía una fuerte puja porque todos los presidentes asesinados de Estados Unidos lo fueron porque se oponían al dominio financiero de los Rothschild. Y recuerdas que él intentaba obtener préstamos para financiar su guerra, la guerra de secesión en Estados Unidos, y entonces le pidieron una tasa de interés absolutamente usurera, abusiva, para hacerle sentir el poder que ellos tenían porque les había quitado el derecho a explotar el Banco Central de los Estados Unidos y había, lo peor de todo, había comenzado a emitir su propia moneda. Y Lincoln se enojó con toda razón, pero bueno, esa era la realidad. Lincoln lleva adelante su proyecto de emitir su propia moneda. ¿Nunca reflexionaste que por qué tu país, a pesar de ser soberano y poder emitir su propia moneda, está absolutamente atado al Banco Central de los Estados Unidos, a la Reserva Federal? Porque si tu país no puede comprar los dólares que necesita, simplemente no puede negociar, no puede interconectarse con el resto del mundo. Tú no podrías hacer nada, si no pregúntale a los venezolanos las enormes dificultades que tienen, porque justamente en su país la moneda no es del dólar no es de libre circulación. Y para 1862, Lincoln había emitido y distribuido títulos de deuda con valor de moneda de libre circulación por un total de 449 millones de dólares. Él dijo: le dimos a la gente de esta república la mayor bendición que ha tenido, su propio papel moneda para pagar sus propias deudas. ¡Qué afirmación impresionante! ¡Qué verdad! ¡Qué fácil sería para todos nuestros pueblos si la emisión de nuestra moneda fuese una bendición! Ya no lo es más, porque todos nuestros países, como te digo, son absolutamente dependientes de toda una hegemonía que se ha ido tramando, desarrollando a lo largo de los siglos. En ese mismo año, The Times, de Londres, publica una historia que contiene la siguiente declaración: si esa astuta política financiera, se estaba refiriendo a lo que estaba haciendo Lincoln en Estados Unidos, que tiene su origen en la República de Norteamérica, se llega a consolidar, entonces ese gobierno podría proporcionarse su propio dinero sin costo alguno, y por tanto podrá pagar sus deudas sin endeudarse. Tendrá todo el dinero necesario para llevar a cabo su comercio y se convertirá en próspero, más allá de cualquier precedente en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. El cerebro y la riqueza de todos los países iría a América del Norte. Ese gobierno, finaliza el artículo, debe ser destruido o destruirá todas las monarquías en el mundo. De Estados Unidos partía una luz de esperanza, un brillo para la humanidad, la posibilidad de liberarse de las deudas, con el simple expediente de emitir su propia papel moneda, su propio papel moneda, y no estar dependiendo de bancos privados que lo emitían y endeudaban al gobierno y por tanto al pueblo. En 1863, un año después, el presidente Lincoln se entera que el zar de Rusia, Alejandro II, tenía problemas con los Rothschild porque estaba enfrentando las presiones de estos para crear un banco central tal como lo habían hecho en Estados Unidos. Y el zar se negaba sistemáticamente a los continuos intentos de los Rothschild de imponer un banco central en Rusia. El zar, en esa relación que comienza a crear con Lincoln porque estaban enfrentando un problema común, el enfrentarse al imperio financiero de los Rothschild, le da al presidente Lincoln una ayuda inesperada. Dio órdenes que si Inglaterra o Francia llegasen a intervenir activamente en la guerra civil estadounidense, ayudando a los del sur, entonces Rusia consideraría esta medida una declaración de guerra y se pondrían del lado del presidente Lincoln. Y para demostrar que no perdía el tiempo y que no era una afirmación así nomás, envió parte de su flota del Pacífico al puerto de San Francisco y otra parte a Nueva York. Quiero que comprendas que dos de los países más poderosos del mundo, a través de sus representaciones políticas, sus propios presidentes en Estados Unidos y el propio emperador o zar en Rusia, se unían para enfrentar al imperio financiero de los Rothschild. Parece imposible, o parecía imposible en aquel momento, que no pudieran vencer. Sin embargo, la historia fue bien diferente. Terminaron derrotados. En 1863, en ese mismo año, cierra la Casa Rothschild en Nápoles, Italia.
después de la unificación de Italia. Los Rothschild en ese momento asignan a uno de los suyos en Estados Unidos, a John Reddock de Rockefeller, para iniciar el negocio del petróleo, fundando la Standard Oil, que finalmente se quedaría con toda la competencia. ¿Recuerdas cómo vimos en la conferencia anterior que comenzaron a extender el imperio financiero a un imperio industrial, a un imperio económico y comercial, absorbiendo y dominando las principales industrias del mundo, especialmente las estratégicas, el control de la producción de minerales fundamentales, el control de la producción de todas las industrias básicas de energía y por supuesto la industria militar. Y en ese fin de siglo se descubre el petróleo como una fuente de energía extraordinaria y por supuesto que allí van los Rothschild a quedarse con toda la competencia a través de la Standard Oil. En 1864, August Belpont Rothschild, que ya era presidente del Partido Demócrata, apoya al general George McClellan como candidato demócrata para enfrentarse al presidente Lincoln en las elecciones de ese año. Y para enojo de Belmont, el presidente Lincoln gana las elecciones. Y 2 años después, enfrentado dramáticamente y drásticamente Lincoln con la banca Rothschild, en una declaración al Congreso dijo: «Tengo 2 grandes enemigos, el ejército del sur frente a mí y las instituciones financieras por detrás. De los 2, el de atrás es mi mayor enemigo». En ese mismo año, menos de 2 meses antes del final de la Guerra Civil estadounidense, el 14 de abril, el presidente Lincoln es asesinado. Podríamos hablar mucho sobre esto. Podríamos contarte muchas de las cosas que ocurrieron en ese momento, los cambios que hubieron, la forma en que fue asaltado el poder político en Estados Unidos, pero no nos da el tiempo. En ese mismo año, y después de un periodo de un breve entrenamiento en el Banco Rothschild de Londres, Jacob Schiff, recuerdas que ya hablamos de él porque iba a ser entrenado para recuperar el Banco Central de los Estados Unidos que se había perdido por el presidente de los Estados Unidos anterior y el Congreso que no le había autorizado. Nacido en la casa Rothschild, en Frankfurt, llega a América a la edad de 18 años, con instrucciones y la financiación necesaria para comprar una casa bancaria. Su propósito, instruido obviamente, era llevar a cabo las siguientes tareas, y yo quiero que prestes atención especial a lo que te voy a contar ahora, porque en la medida de que avanzaba la historia y que iban adquiriendo experiencia, conocimiento y poder, comenzaban a afinar los instrumentos políticos, sociales, económicos, militares y de todo tipo para llevar adelante, año a año, lustro a lustro, década a década, centuria a centuria, sus programas. Primero, obtener el control del sistema de dinero de Estados Unidos mediante el establecimiento de un banco central. Recuerda que estábamos ahora en el periodo intermedio en el que habían perdido el dominio del segundo Banco Central de los Estados Unidos y tendrían que esperar hasta 1913, cuando se crea la Reserva Federal, que actualmente gobierna el mundo entero desde el punto de vista financiero y económico. Segundo, quiero que te recuerdes también que estas cosas son documentos escritos. No te estamos diciendo nada que no se pueda probar y demostrar. Está escrito en sus propios documentos. Segundo, encontrar hombres atractivos. La palabra en inglés que se utiliza aquí, que traduje por atractivo, son hombres sexualmente atractivos. Hombres atractivos físicamente, que por un precio estuviesen dispuestos a servir de lacayos de los Illuminati, promoviéndolos en lugares altos en el gobierno federal, el Congreso, la Corte Suprema y todas las agencias federales. Eso sucede hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Crear grupos minoritarios, antagónicos y belicosos por todas las naciones, sobre todo buscando dividir en aquel momento a los blancos y a los negros en Estados Unidos. Crear un movimiento para destruir la religión. Te vas a sorprender cuando en las próximas conferencias veamos cómo se instrumentan estas cosas, porque quizás no las conoces, no te das cuenta, y te vas a sorprender, como te decía. Cuarto, crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos, por el cristianismo,
con el objetivo principal, institución que por supuesto hoy existe, que la vas a conocer aquí en el futuro. Esto es un plan inevitable, que lo iban a llevar adelante sí o sí. En 1865 Nathaniel de Rothschild se convierte en miembro del Parlamento de Aylesbury. En 1868 Jacob Santiago Meyer muere, poco después de comprar Chateau Lafite. Recuerda que ya habían comprado otra gran viñedo, otra gran bodega francesa, una de las 4 grandes bodegas y viñedos de Francia. Es el último de los hijos de Meyer Amschel Rothschild en morir. Recuerdas que este hombre Meyer fue el que inició toda esta historia y él había tenido varios hijos y muere el último de sus hijos en este momento. Y en 1870 Nathaniel de Rothschild también muere. Es importante conocer que la historia y la dinastía fue enlazándose unos tras otros. En 1871, un general americano denominado Albert Pike, hombre fundamental en la historia de la humanidad, porque fue uno de los grandes hacedores y continuadores de los proyectos Illuminati, así como Adam Weishaupt lo fue en 1776, ¿recuerdas? Cuando puso por escrito el proyecto Illuminati. Había sido introducido a los Illuminati Albert Pike por Giuseppe Mazzini. Completa su proyecto militar para las 3 guerras mundiales y varias revoluciones alrededor del mundo, llevando así al mundo a la etapa final de la gran conspiración. Y veamos este proyecto, porque te va a sorprender. En 1871, por escrito, se estableció que la Primera Guerra Mundial se lucharía con la finalidad de destruir al zar de Rusia, según lo prometido por Nathan Meyer Rothschild en 1815. ¿Recuerdas la promesa por la cual el zar le había negado a Rothschild el Banco Central y su influencia? El zar se sustituiría con el comunismo, que ha de ser utilizado para atacar a las religiones, sobre todo el cristianismo. Las diferencias entre los imperios británico y alemán se utilizarían para fomentar esta guerra. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, y aquí por supuesto es un breve resumen. La Segunda Guerra Mundial se utilizaría para fomentar la disputa entre el fascismo y el sionismo político, con la masacre de los judíos en Alemania, una pieza clave para lograr el odio contra el pueblo alemán. ¿Recuerdas que como consecuencia de ese odio se logró el reparto de Europa? Cifras colosales de dinero se utilizaron por parte de los Rothschild, se generaron unos gastos impresionantes en esa Segunda Guerra. El mundo se endeudó absolutamente con la banca financiera internacional, no solamente para financiar la guerra, sino para reconstruir Europa. Y de ese modo se lograba, a través de la guerra, más dominio y control financiero del mundo. Este diseño se realizaba para destruir el fascismo, creado por los Rothschild, y aumentar así el poder del sionismo político. Esta guerra también era pensada para aumentar el poder del comunismo a un nivel que igualaría al de la cristiandad. Quizás te sorprendan estas afirmaciones, pero lo que más te va a sorprender es lo que viene a continuación: la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se produciría fomentando el odio del mundo musulmán por medio de provocar continuas peleas unos contra otros entre el mundo islámico y los políticos sionistas. Mientras esto sucede, el proyecto era que las demás naciones se verían obligadas a combatir dentro de sí mismas, en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Yo te decía en la invitación de esta conferencia, si tú no ves esto en tu país, agotado tu país y el nuestro, donde yo vivo, en un permanente esfuerzo por sobrevivir, a pesar de que en tu país hay inmensos recursos naturales, como lo hay en el mío, peleas continuas, discrepancias, narcotráfico, violencia, dependencia económica, endeudamiento generalizado, han hecho vivir a los gobiernos hoy en día en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Si tú estás enterado de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, sabrás que este proyecto de fomentar el odio del mundo musulmán por medio de provocar continuas peleas unos contra otros entre el mundo islámico
y los políticos sionistas que son dentro del pueblo de Israel un pequeño grupo. Lo ves a diario en la prensa. En este mes de septiembre hemos comenzado a ver el cumplimiento de una de las últimas profecías bíblicas más importantes que hay. Es la declaración, o mejor dicho, el que estén hablando continuamente del paz y seguridad. Cuando los apóstoles de Jesús se reunieron con él en el Monte de los Olivos enfrente a Jerusalén y le preguntaron a él cuándo serían estas cosas de las cuales él hablaba, las señales del fin. Entre otras dijo, cuando ellos estén hablando de paz y seguridad, destrucción repentina les sobrevendrá y allí comenzará lo que en la Biblia se denomina la Gran Tribulación. En este momento, los árabes e israelíes, liderados por el gobierno de los Estados Unidos, se están reuniendo cada 15 días y todo el tiempo están hablando de paz y seguridad exactamente como la profecía bíblica. El día 15 ahora de este mes, de septiembre, comenzó la segunda ronda de negociaciones liderada por Hillary Clinton, que no sé si sabes que es la primera amazona, la primera masona de los Estados Unidos. Y verás cómo esto comienza a ubicarse en los grandes titulares de la prensa internacional. El proyecto es que dentro de este año próximo, antes de septiembre del año 2011, van a terminar con el acuerdo de paz y seguridad dividiendo Jerusalén. Y cuando eso ocurra, te vas a asombrar de lo que va a ocurrir en la historia del hombre. Y si tienes dudas, pues lee la Biblia, que allí está escrito hace muchos siglos, todo lo que hoy está ocurriendo. En 1871, el 15 de agosto de este año, Albert Pike escribió una carta, actualmente catalogada en el Museo Británico, a Giuseppe Mazzini, en la que señala lo siguiente, pero antes de ir a ello, quiero comentarte de que las cartas de Pike anteriores, ese proyecto, está en el Museo Británico y el Museo Británico niega su existencia, pero existen muchos documentos probatorios de su existencia. Digo esto porque quizás encuentres información de que el Museo Británico niega tener esas declaraciones, ese escrito de Pike del año 1871 que recién habíamos mencionado. Pero esta carta sí está catalogada y pública. Vamos a liberar a los nihilistas y los ateos, y vamos a provocar un gran cataclismo social que en todo su error mostrará claramente a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de las mayores agitaciones sangrientas. Entonces, en todo el mundo, los pueblos se verán obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, buscando exterminarlos como destructores de la civilización. Así, las multitudes desilusionadas con el cristianismo, cuyos espíritus quedarán a partir de ese momento sin dirección y liderazgo, ansiosos por un ideal, pero sin el conocimiento de dónde enviar sus mensajes de adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, que se llevará finalmente a la luz pública. Una manifestación que derivará en un movimiento general reaccionario, que continuará a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. No sé si adviertes que el proyecto Illuminati es un proyecto en el fondo religioso, que utiliza el dinero y el poder material para instrumentar la adoración al diablo, literalmente, creando primero el ateísmo y fomentándolo, quitando a Dios de nuestras escuelas, como lo hicieron en 1950 y pico en los Estados Unidos, fomentando la descreencia en Dios, aumentando el satanismo y la adoración del diablo en el mundo entero, que lo ves a diario en la televisión permanentemente. La mayoría de los dibujos animados que ven nuestros hijos son demonios dibujados. Y quiero que escuches la siguiente declaración que hizo Albert Pike. Esto está escrito, documentado. Pike, habiendo sido elegido como soberano, gran comendador del rito escocés de la masonería en el sur de Competencia en 1859, era el más poderoso masón en Estados Unidos y se mantendría en el cargo durante 32 años, hasta su muerte en 1891, un hombre principal en la historia de la humanidad. También publicó un libro sobre el tema en 1872. Un libro está publicado, titulado Moral y Dogma, del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería, en la que ingenuamente afirma lo siguiente:
Lucifer, por supuesto, no sé si sabes, es el nombre del diablo, ¿verdad? Satanás, o Lucifer, el portador de luz. Extraño y misterioso nombre para dar al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana, es él quien lleva la luz y con sus esplendores intolerables ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. ¿Qué más decirte? Está escrito, no hay mucho para agregar. Con el correr de las conferencias vas entendiendo el desarrollo y el rompecabezas general, y esto choca con tus creencias y con tus conocimientos y te puede sacudir, pero es la verdad. En 1872, antes de la muerte de Giuseppe Mazzini, que ocurre en este año, él crea otro líder revolucionario. Recuerdas que una de las estrategias era crear revoluciones, grupos de revolucionarios antagónicos y belicosos, llamado Adrián Lemy, su sucesor. Lemy sería luego sucedido por Lenin y Trotsky, y luego por Stalin. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres fueron financiadas por los Rothschild. En 1873, extendiendo el imperio industrial, las deficitarias minas de cobre Río Tinto en España son adquiridas por un grupo de inversores extranjeros, incluyendo a los Rothschild. Estas minas representaban la mayor fuente de cobre de Europa. Yo no sé cuáles son tus creencias políticas. No sé qué piensas políticamente. Solo te puedo decir que estos son hechos objetivos y reales que tú puedes identificar e investigar. Y que en el ebook que te vamos a proporcionar al final de la serie de conferencias tendrás la bibliografía en la cual confirmar la veracidad de todas estas afirmaciones. Por supuesto, bien ocultadas, bien disimuladas, bien distorsionadas, en base a la información oficial, entre comillas. En 1875, el 1 de enero, Jacob Schiff, ahora hijo político de Salomón Lev, después de casarse con su hija Teresa, toma el control de la casa bancaria Kuhn, Lev & Co. y continúa con la financiación de la Standard Oil Company de John Rockefeller, del imperio del ferrocarril de Edward Harriman, ¿recuerdas? Y del imperio del acero de Andrew Carnegie. Todo esto es con el dinero de Rothschild. A continuación, identifica a los banqueros más grandes de América en ese momento. J. P. Morgan, que controla Wall Street, como hasta el día de hoy, los Drexel y los Beatles de Filadelfia. Todos los demás banqueros o financistas, grandes y chicos, bailaban con la música de estas tres grandes casas bancarias. Schiff luego induce a la rama europea de los Rothschild para la creación de las filiales europeas de los tres grandes bancos. Por eso, si estás en Europa, existe la banca Morgan allí, en el entendimiento de que Schiff y por lo tanto Rothschild sería el jefe de la banca en Nueva York y por ello en todos los Estados Unidos. 1875. Si habrán tenido tiempo en más de 100 años para extender su dominio, y si en tan pocos años que te estoy describiendo habían logrado tanto poder, imagínate la multiplicación exponencial del poder del dinero, la industria, el comercio, las fábricas militares, el poder militar y político. N.M. Rothschild & Sons realiza, esto es una historia muy importante, porque te va a mostrar en una historia mucho más cercana a ti, a mí, cómo dominan los países utilizando todo tipo de descubrimientos, todo tipo de grandes logros, de grandes realizaciones monumentales en la historia de la humanidad. N.M. Rothschild & Sons realiza una emisión de acciones para recaudar capital para el proyecto del túnel que uniría a Francia con Inglaterra, con la mitad de su capital procedente de la empresa Rothschild. Recuerda la compañía que habían fundado en Francia allí para crear el ferrocarril del Camino del Hierro del Norte. Y ese año, Lionel de Rothschild también le presta al primer ministro Benjamin Disraeli el dinero necesario para la financiación de la compra por parte del gobierno británico de las acciones sobre la Compañía del Canal de Suez, de Said Khedive, que era el virrey de Egipto. Esto se hizo porque los Rothschild necesitaban esa vía de acceso que se realizaba por un gobierno que era controlado por los ingleses, para así utilizar ese gobierno militar
protegiendo sus grandes intereses comerciales en el Oriente Medio. Y escucha la historia de lo que se vivió en Egipto como consecuencia de esta situación. El hito más importante en el devenir político de Said Gedibi, conocido mundialmente como Bajá, rey de Egipto, fue la inauguración del Canal de Suez en 1864, uno de los más importantes enclaves económicos del siglo XIX, al conectar el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez, en definitiva, Europa con Asia. A pesar de ese triunfo, el empeño que puso Bajá por mantener a Egipto dentro del proyecto, pues corría el riesgo de que todos los beneficios fuesen a parar a Gran Bretaña y Francia, los otros socios, acabó por quebrar las ya de por sí frágiles reservas económicas de Egipto. La deuda pública de Egipto se devaluó un 30% en el período en que Bajá estuvo al frente del gobierno egipcio, lo que provocó el estallido de un violento movimiento nacionalista dirigido por el coronel Arabi Pasha. Como medida para sofocar esa revuelta, Bajá cometió un error decisivo para su propia carrera política y para el devenir de su país. Vendió a Gran Bretaña, entre comillas, porque en realidad el dinero no era de la Gran Bretaña, era de los Rothschild, gran parte de las acciones egipcias de la Compañía del Canal de Suez, con el fin de obtener dinero con que pagar a sus tropas. Evidentemente, aunque el dinero llegó a Bajá, quien se mantuvo en el poder, hipotecó el futuro de Egipto en manos británicas. Y este tipo de historias las ves repetidas a lo largo y ancho de la historia de la humanidad moderna, permanentemente, demostrando el inmenso poder que ya habían acumulado para ese momento, porque recuerda que para fines del siglo XIX se calculaba que tenían el 50% de la riqueza mundial en su poder. En 1876, Otto von Bismarck, ministro y presidente del Consejo de Ministros alemán, afirma lo siguiente. Esto fue dicho por un estadista de prestigio mundial, alemán, y recuerda que Alemania iba a ser utilizada para las guerras mundiales, para fomentar el odio en el centro de Europa, para masacrar a los judíos, como después verás, para repartir el botín de Europa entera desde ese centro de poder. Ese hombre, que en ese momento era un estadista reconocido mundialmente, declaró: la división de los Estados Unidos en dos federaciones de igual fuerza se decidió mucho antes de la guerra civil entre los sureños y los norteños, ¿recuerdas? Por el alto poder financiero de Europa, una guerra en Estados Unidos que iba a desangrar a los Estados Unidos físicamente, que los iba a desangrar económica y financieramente porque los iba a endeudar, que los iba a desangrar políticamente porque iban a ser tomados por asalto luego del asesinato de sus presidentes principales, fue decidida en Europa. Estos banqueros tenían miedo de que los Estados Unidos, si se quedaban en un bloque y como una sola nación, alcanzaría independencia económica y financiera, que podría alterar su dominio financiero sobre el mundo. La voz de los Rothschild predominó. Previeron el botín enorme a lograr si se puede sustituir una vigorosa república, unida y autosuficiente, por dos democracias débiles, endeudadas con los bancos. Por lo tanto, encomendaron a sus emisarios a fin de explotar la cuestión de la esclavitud, de modo de cavar un abismo entre las dos partes de la república. Y aquí te recuerdo en 1776 a Adam Weishaupt, que ya te mencioné. ¿Recuerdas lo que él escribió? Fomentar putas internas, generar grupos antagónicos, desangrando permanentemente a los países en luchas internas y fratricidas entre hermanos, en este caso, entre esclavistas y contrarios de la esclavitud. En 1880, y fíjate la celeridad de los acontecimientos, comenzamos esto menos de 20 años antes, en el 61. Agentes de Rothschild comenzaron a fomentar en Rusia una serie de pogroms. Los pogroms son levantamientos, como dice aquí abajo textualmente, más o menos organizados contra un pueblo o etnia por parte de la población civil en que se atacan sus viviendas, propiedades y personas. Por antonomasia reciben ese nombre los disturbios antijudíos, ocurridos en Europa desde el inicio de la era común hasta el siglo XX. Agentes de Rothschild comenzaron a fomentar en Rusia una serie de pogroms, pero también en Polonia, en Bulgaria, en Rumania.
Estos levantamientos resultaron en la masacre de miles de judíos inocentes, impulsando la huida de aproximadamente 2 millones, principalmente a Nueva York, también a Chicago, Filadelfia, Boston y Los Ángeles. La razón de iniciar estos pogroms era crear una gran base judía en América, que cuando llegaran serían educados para registrarse como votantes demócratas. Unos 20 años después, esto daría lugar a una masiva base de poder demócrata en los Estados Unidos, a ser usado para elegir a la presidencia a hombres dependientes de Rothschild, como documentadamente lo fue, y después te vas a enterar, Woodrow Wilson, para llevar a cabo las órdenes de los Rothschild. Yo conozco de estas cosas porque hace muchos años que las leo, las estudio, tengo muchísima información que te podría dar, pero me pongo de tu lado en este momento y me detengo. Es un asalto a tu cultura, es un choque contra lo que conoces y te han enseñado desde niña y desde niño, mentira tras mentira, sentado en un pupitre, llenándote de libros que muestran una historia absolutamente falsa. Y comprendo que es polémico y que quizás afecte tus creencias como te lo he comentado anteriormente, pero créeme que en toda esta información hay veracidad y honestidad. Y si dudas, averigua y estudia. Y digo esto con un absoluto respeto por ti y por mí. En 1881, el presidente James Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos, que solo duró 100 días, afirmó 2 semanas antes de ser asesinado, y te vas a asombrar lo que te voy a contar cuando lleguemos al asesinato de Fisher al Kennedy. Quien controla el volumen de dinero, decía este presidente, y ya esto lo has escuchado del presidente Adam Watson y también de Lincoln, quien controla el volumen de dinero en nuestro país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio. Cuando usted se da cuenta que, de una forma u otra, todo el sistema es muy fácil de controlar por unos pocos hombres poderosos, usted no tendrá que averiguar demasiado para saber cómo se originan los periodos de inflación y la depresión. En ese mismo año, Edmund James de Rothschild tiene un hijo de Maurice de Rothschild. Quiero que sepas, y te lo comenté anteriormente, todos los presidentes que se intentaron asesinar o se asesinaron tienen un hilo conductor en común. Se opusieron a la banca Rothschild, intentando retener el control de la emisión de moneda en el propio gobierno, en el pueblo, y no en un banco central privado. Y por eso fueron asesinados. Hemos llegado al final de esta etapa. Nada más que 20 años hemos podido cubrir, porque los acontecimientos se precipitan. Verás cosas sorprendentes en la 5ª parte de la dinastía Rothschild.